Si puede, hermano, vaya a Romanos capítulo 3 y vamos a leer unos versículos del 21 en adelante. Dice la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche, Padre. Señor, gracias porque estamos aquí una vez más en tu casa. Y Dios mío, te hemos alabado, te hemos glorificado. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra y meditar en este pasaje tan especial, ayúdanos, Padre, para que podamos, Señor, entender. Danos la luz, Señor, para que podamos entender qué es lo que tú quieres comunicarnos en esta noche, Padre. Gracias, gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, si yo les pidiera que definan el Evangelio, ¿creen que lo podrían hacer? Y es lo que vamos a mirar hoy. ¿Qué es el Evangelio? Tenemos una descripción, hermanos, del Evangelio encapsulada en un párrafo. Pablo lo clarifica, lo expone en términos técnicos. Hoy, hermanos, miraremos las buenas nuevas, miraremos los fundamentos del cristianismo, la base de nuestras creencias. Y esto suena un poco técnico, pero es sumamente importante. Fíjate, si no entiendes lo que enseñamos hoy, entonces no entiendes la salvación. O sea que así de sencillo. Si tú no entiendes lo que yo voy a enseñar hoy, no vas a entender la salvación. En estos pocos versículos que vamos a mirar hoy, en forma encapsulada, contienen el mensaje entero de Cristo. Ha habido muchos hombres de Dios muy instruidos, teólogos, con mucha autoridad, podemos decir, y se han referido a este pasaje. Por ejemplo, uno de ellos dijo que este es el párrafo más importante de la Biblia, fíjense. Martín Lutero dijo que es el punto principal de toda la Biblia. La semana que viene, hermanos, con la ayuda del Señor, antes de entrar al capítulo 4, vamos a ilustrar esto. Pero lo de hoy será una explicación de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, dice el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hermanos, cada vez que vemos la palabra pero, debemos pausar, ¿verdad?, y pensar, ¿por qué está ahí? Por ejemplo, como la expresión por consiguiente, debemos pensar, ¿por qué causa está ahí? Cada vez que vemos la palabra pero, significa, te voy a dar un pensamiento nuevo. Pablo, hermanos, ha estado hablando en estos 3 capítulos, construyendo un caso lógico, ¿verdad?, paso a paso.
Ahora llegamos a la segunda sección de Romanos. La primera sección trata con el pecado. Afirma que todo el mundo es culpable, nadie es inocente, todos han pecado y por lo tanto todos necesitan ser salvos. Pablo ha estado construyendo su caso. Ahora en este versículo 21 dice, pero ahora. O sea, estas dos palabras marcan el punto de pasar de lo enseñado hasta ahora para hablar de la segunda sección de Romanos, que es la salvación. O sea, ¿cómo puedo estar bien con Dios? En lo enseñado, como hemos visto, Pablo ha estado construyendo el caso y cada vez como que se veía más oscuro, ¿verdad? En lo que vimos en semanas pasadas. Pero ahora brilla la luz. O sea, en esta sección nos da palabras muy importantes con respecto al Evangelio. Hermanos, muchas veces las afirmaciones teológicas más importantes de la Biblia descansan en las palabras más pequeñas, como las preposiciones, los artículos. La mayoría de las grandes doctrinas de la palabra de Dios giran alrededor de una sola palabra, como gracia, expiación, fe. Entonces, para poder entender el significado profundo de la Escritura, tenemos que estudiar las palabras específicas que se usan. La interpretación correcta, hermanos, de la verdad bíblica depende del entendimiento correcto de las palabras usadas para expresar estas verdades. Por eso es que David en el Salmo 12 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y el escritor de Proverbios dijo, toda palabra de Dios es limpia, o sea, pura. Entonces las palabras son importantes y hay 3 palabras en esta sección que no podemos pasar por alto. Describen los 3 milagros que Dios hace cuando nos salva. Esas palabras están en los versos 24 y 25. 3 palabras importantes en esta sección. Quiero que las escriban. En primer lugar, justificación. Es un término judicial. Justificación. Luego la segunda palabra es redención. Es un término que se usaba en el mercado de esclavos. Redención. Justificación, redención. Y la otra palabra es propiciación o expiación. O sea, estas 3 palabras claves describen lo que Dios ha hecho por nosotros, algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Entonces, en los versículos del 21 al 26, Pablo nos da una explicación detallada de lo que es la salvación. Habla de 9 cosas con respecto a la salvación. Y cada frase, hermano, en estos versículos es muy importante. Entonces vamos a ver 9 características de la salvación. Y como les digo, esto es algo muy importante que tenemos que entender, hermanos. Ya sea para pues primeramente para nuestro beneficio, ¿verdad? Pero también para que podamos explicárselo a alguien más que tal vez no entiende esto. Entonces lo primero que notamos de la salvación es que fue diseñada por Dios. O sea, es la justicia de Dios. Otra vez el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dios diseñó la salvación, no el hombre. No fue iniciativa del hombre, no fue su ingeniosidad. Fue Dios el que dio el plan de salvación que vamos a mirar hoy. Eso es muy importante. En segundo lugar, la salvación no se gana. No se gana. Verso 21, dice que es aparte de la ley. Fíjese, dice aparte de la ley. Otra versión dice sin cumplir con las exigencias de la ley. En el verso 20 dice que nadie será declarado justo a los ojos de Dios por observar la ley. No se puede ganar la salvación o trabajar por ella. Es aparte de la ley. Hermanos, en el Antiguo Testamento hay 3 clases de leyes: la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Se hablan de estas 3 clases de leyes en los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, en el Pentateuco. Pablo dice que ninguna de estas leyes te va a llevar al cielo.
O sea que es aparte de la ley. Dios, hermanos, nunca ha cambiado la manera de salvar al hombre. Nuestra tendencia natural es tratar de hacer cosas para llegar al cielo, pero es aparte de la ley. Ahora, en tercer lugar, hermanos, la salvación no está escondida. Sigue diciendo el verso 21, que es testificada o fue testificada por la ley y por los profetas. O sea que no está escondida, nunca lo estuvo, no es un secreto la salvación, no es algo ideado por Pablo, no es un mensaje nuevo. Lo hemos tenido durante siglos, o sea, en toda la historia ha habido gente que se ha salvado, se ha dado a conocer y la ley y los profetas testifican de ella. O sea que aquí está hablando del Antiguo Testamento. En 1 de Pedro capítulo 1, versos 10 y 11, Pablo respalda lo que dice Pablo, de que este mensaje ha sido enseñado a través del Antiguo Testamento y de que la salvación es por gracia. Fíjese lo que dice ahí: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, lo que dice aquí, hermanos, es que la Biblia entera enseña la salvación. No es algo nuevo que apareció en el Nuevo Testamento. Entonces, en primer lugar, número uno, fue diseñada por Dios, la justicia de Dios. No se puede ganar, es aparte de la ley, no está escondida, fue testificada por la ley y los profetas. Ahora, en cuarto lugar, hermanos, la salvación es por la fe en Jesucristo. El verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hermanos, cuando miramos este pasaje y vemos todas las veces que se usa la palabra fe, nos damos cuenta de que toda la vida cristiana puede ser resumida en esa palabra, fe. Todas las demás religiones del mundo tienen la idea de hacer, pero en el cristianismo hay que creer, recibir, tener fe. A veces cuando se le pregunta a alguien, ¿eres cristiano? Y hay gente que dice, estoy tratando de serlo. Hermanos, no es de tratar de ser cristiano, es un asunto de confiar, es por la fe. Ahora, hay dos errores que comúnmente cometemos con respecto a la fe en Cristo. Primero, decimos, no tengo suficiente fe. Déjame decirte esto, no importa lo mucho o lo poco que tengas, o sea, no es la cantidad, es el objeto en que pones tu fe. La Biblia dice que si tienes fe, ¿verdad?, como el tamaño de una semilla de mostaza, que es muy pequeñita, puedes mover montañas. O sea, que no es el tamaño de fe lo que vale, es el tamaño de tu Dios. No tienes que tener mucha fe, lo importante es en qué pones tu fe. Ahora, el segundo error es que pensamos que la fe en sí misma, o sea, por sí misma, nos va a salvar. Pero la fe por sí misma no nos salva, Cristo nos salva. La fe, hermanos, en el idioma griego significa confiar en, adherirse a, depender de. O sea, uno puede creer en algo o en alguien, pero eso no significa que va a depender, confiar, adherirse a ello. Es el compromiso lo que hace la diferencia. Es la fe en una persona. Y en este caso, la fe en el Señor Jesucristo. La salvación es por fe. Ahora, en quinto lugar, hermanos, la salvación es para todos los que creen. Verso 22, para todos los que creen en Él. Y aquí hay algo muy importante también. La única condición es creer, fíjese. Tiene una atracción universal. La salvación es para todos. Todo el mundo la necesita.
y todos pueden tenerla. Y solo hay que creer, hay que creer. Mucha gente, hermanos, trata de salvarse a sí misma, confían en Cristo y luego tratan de hacer algo más para ganar la salvación. No, cuando te conviertes en cristiano, pones tu vida en las manos de Dios. Le dices: Señor, no entiendo todo, pero estoy depositando mi fe y confianza en ti. Entonces la salvación, hermanos, está disponible a todos los que creen. Lógicamente que después de creer, ¿verdad?, pues tiene que verse los frutos, pero es de creer. Creer significa poner tu confianza en Él. La salvación es para todos los que creen. Y eso déjame hacer un poco de énfasis en eso. Porque muchas veces, hermanos, no sé si a ustedes les pasó en alguna ocasión, pero a veces como que nos entra esa duda, ¿verdad? ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? No sé si alguna vez a ustedes les pasó eso. Porque yo sé que si les pregunto aquí a algunos, tal vez me van a decir: yo me acuerdo exactamente el día en que me convertí al Señor. A muchos, ¿verdad?, que saben exactamente el día, inclusive la hora, pero otros a veces no nos acordamos, ¿verdad? Yo tengo un amigo, él se llama Armando Flores, ¿verdad? Es pastor ahora, pero es un cantante, y él tiene incluso un canto, ¿verdad? Y él testifica que él conoció a Jesús un domingo de agosto, dice en un canto. Entonces, pero a veces como que no tenemos esa fecha ahí, ¿verdad? Entonces, miren, y el enemigo luego viene y a veces nos hace dudar: ¿eres salvo o no salvo? Yo me acuerdo que hace muchísimos años, ¿verdad?, yo tuve ese conflicto. Y pues yo de muy joven yo llegué a la iglesia, tenía como unos, yo creo, 14 años. Pero no me acordaba exactamente. Me acuerdo que un día iba en un autobús, en un camión, decimos en México, en un camión, y en eso me llegó a mí esa cosa de que como esa duda, ¿verdad? Y yo dije: bueno, por si sí o por si no, perdóname, Señor, y yo me entrego a ti. Y ¿sabe qué? Ese es mi punto, o sea, ese es a donde ahí yo me agarro. Yo no me acuerdo en qué año fue, pero yo iba en un camión y yo puse mi fe en Jesucristo. Entonces, le digo esto porque si usted no tiene la seguridad, a lo mejor sí la tiene, pero si no, pues hoy en la noche, ¿verdad?, antes de salir, dígale: Señor, yo pongo mi fe en ti. Porque, hermanos, es sencillamente, y eso es algo muy importante, porque es solamente creer. A veces otra vez decimos: es que tengo que creer y hacer no sé qué tantas cosas. No, usted tiene que creer solamente. Y creer otra vez significa poner tu confianza en. La salvación es para todos los que creen. Después, otra vez, como dije hace un momento, las obras van a venir. Lógicamente que tiene que tener obras, pero es por creer solamente en el Señor. Ahora, en sexto lugar, la salvación es necesaria. Es necesaria. Verso 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa frase, hermanos, empieza en el verso 22, donde dice: porque no hay diferencia. Es necesaria la salvación porque no hay nadie que haya dado en el blanco de la perfección de Dios. Hermanos, los dos versos en este versículo están en dos tiempos diferentes. Ahorita se los voy a mencionar. En el idioma griego, hermanos, hay 9 tiempos diferentes, fíjense. Es el idioma más técnico y preciso jamás conocido por el hombre. Y por eso, hermanos, Dios lo escogió para la Biblia. Hay 9 tiempos para poder dar el significado exacto. Entonces, aquí hay 2 verbos que están en tiempos diferentes, fíjense. El primero dice: todos pecaron. Todos pecaron. Está en el tiempo que se le conoce como el tiempo aristo. Y ese es un tiempo puntual. Se usa cuando significa pasado, cosa hecha, asunto terminado. Todos pecaron, o sea, es un hecho establecido. Pero luego sigue diciendo: y están destituidos. Y eso, hermanos, está en el tiempo presente continuo.
O sea, significa acción continua, algo que sigue y nunca deja de ser. Entonces, estas dos frases en el griego, hermanos, se usaban en el idioma de los atletas, fíjense. La frase todos pecaron es un término que se usaba en el tiro con arco. Al tirar la flecha y no dar en el blanco, tú dirías en griego, la flecha pecó. O sea, la flecha no llegó, no dio en el blanco. Eso es lo que el versículo dice. Todos han fallado. Nadie ha dado en el blanco de la norma de Dios. Luego la frase que dice, y están destituidos, es un término atlético que literalmente significa atrasarse en una carrera, quedar atrasados, quedar cortos, quedar lejos, no alcanzar las normas. Y la Biblia dice que todos somos responsables de eso. Hemos errado al blanco y hemos quedado atrasados. No hemos alcanzado las normas. Hermanos, hay gente que piensa que es mejor que otros. Yo soy mejor que fulano. Esa gente piensa que Dios le va a juzgar comparándolo con otro. Fíjese, es como si hubiera una regla que exigiera cierta altura para ser piloto. Digamos, ¿verdad? 6 pies. Tienes que tener 6 pies para ser piloto. Entonces, uno mide 5'6", el otro mide 5'4". Entonces, el primero dice, deben dejarme ser piloto a mí porque mido 2 pulgadas más que el otro. Pero ninguno de los dos llega a la altura exigida. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí? Nadie dio en el blanco, todos están atrasados. O sea, para llegar a Dios tendrás que ser perfecto. Y hermanos, nadie es perfecto. No hay nadie que dé en el blanco. Claro, unos van más lejos que otros. Hay gente en el mundo con más moralidad. Pero gracias a Dios no estamos tratando de ir al cielo por nuestros propios esfuerzos. Todos fallamos. La Biblia dice que todos pecaron, es necesaria la salvación. Y luego dice aquí que están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿O a qué se refiere esto? Bueno, hay varias opiniones con respecto a esto. Algunos dicen que la gloria de Dios se refiere a lo que Dios en el principio quería que fuera el hombre. Está hablando de lo ideal. Cuando Dios hizo al hombre en el jardín del Edén, Adán y Eva traían la gloria de Dios porque eran perfectos. O sea que gozaban de una perfecta relación con Él. Pero esa relación se cortó, pecaron, ya no dieron el blanco y se perdió la gloria. Entonces, estar destituidos de la gloria de Dios significa que quedamos lejos de lo ideal de Dios. Estamos lejos de llegar al potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pecamos y perdemos ese potencial. Por eso, hermanos, por eso la salvación es necesaria. Porque nosotros solos nunca vamos a poder. Por cuanto todos pecaron otra vez, eso ya pasó y están destituidos. O sea que no, por más que queremos, no vamos a llegar a la norma de Dios. Ahora, por eso es que es necesaria la salvación, es necesaria. Ahora, número 7, la salvación es inmerecida. Ahora llegamos al corazón del pasaje. El verso 24 es uno de los versículos más significantes de toda la Biblia. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nuestra salvación, hermanos, es inmerecida. La recibimos gratuitamente por la gracia de Dios. Fíjense, hermanos, esa palabra gratuitamente significa sin causa. Esta palabra gratuitamente se halla en solo un texto más en el Nuevo Testamento. Está en Juan 15:25, donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad?
la gente del mundo lo atacaba y le dice, sin causa me aborrecieron, dijo el Señor. O sea, sin causa es la misma palabra que se usa en Romanos para decir gratuitamente, sin causa. ¿Qué es lo que significa que Dios nos justifica gratuitamente? Significa que nos justifica sin causa. Tú no hiciste nada para ganarla. La salvación es totalmente inmerecida. Hermanos, vemos esto en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 7, 6 y 8. Podemos preguntar, ¿por qué Dios escogió a los judíos? O sea, de todas las naciones que podría haber escogido, ¿por qué escogió a los judíos? Dice, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, si tú preguntas por qué escogió Dios a los judíos y lees ese pasaje, pues no ves una respuesta ahí, ¿verdad? Pero el verso 7 dice, y luego el verso 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ustedes saben que Israel es una nación bien pequeñita. Verso 8, sino por cuanto Jehová os amó. O sea que, ¿por qué? ¿Por qué los escogió Dios? ¿Por qué los amó Dios? ¿Merecían su amor? No. Les amaba sin causa, o sea, sin razón. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en cuanto a nuestra propia salvación. No hay razón para darnos la salvación. No la merecemos. Y eso lo vamos a ver ilustrado al llegar al capítulo 4. Entonces dice el verso, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, o sea, sin causa. Justificados, es una palabra clave en la Biblia. Es una de las palabras claves en esta carta. Justificado, justificar, justificación. Es un término legal, un término que se usa en la sala de justicia y literalmente significa declarar no culpable. Significa ser absuelto, todo arreglado. Es el acto legal de Dios declarando sin culpa a gente culpable. Cambia nuestra posición ante Dios. O sea, necesitamos ser justificados porque todos hemos fallado. Hemos cerrado al blanco. Entonces somos justificados de tres maneras. Fíjense, en el verso 24 otra vez dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados en primer lugar por gracia. La palabra gracia, hermanos, es la misma palabra de donde sacamos la palabra caridad. Caridad viene de la palabra gracia, charis. Pablo usa esta palabra más de 100 veces en sus cartas. Dice que somos justificados por la gracia. O sea que es un regalo inmerecido. No merecemos ser absueltos y declarados no culpables, pero Dios lo hace como regalo, como un regalo para nosotros. Y luego, en segundo lugar, somos justificados por su sangre. Versos 24 y 25 dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahí en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 22, dice, sin el derramamiento de sangre no se hace redención. Entonces, la fuente de nuestra justificación es la gracia. La base de nuestra justificación es la sangre. La condición se halla en el verso 28 de este capítulo que estamos leyendo. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, somos justificados en tres maneras: por la gracia, por la sangre y por la fe. O sea, la justificación, hermanos, es más que el perdón, fíjese. Significa que ya no hay absolutamente ningún cargo contra ti. Está todo borrado. Estás en perfecta posición con Dios.
todas las acusaciones quedan nulas. No es que solo has sido perdonado, es que ya no hay ningún cargo contra ti. Es el perdón más la justicia. Ahora dice que somos justificados por su gracia. La palabra justificado está en un modo pasivo, que significa que es algo hecho a nosotros. Hermanos, la justificación es algo que Dios nos hace a nosotros, o sea, nos declara inocentes, no culpables. Otra vez, no la ganamos, no obramos por ella, sencillamente es algo que Dios nos hace a nosotros, nos justifica. Es como estar delante del juez, ¿verdad?, esperando el veredicto, sabiendo claramente que eres culpable. Tú estás delante del juez, estás esperando el veredicto, el juez te mira y te dice, estás absuelto. Esa es la justificación. Dios te declara no culpable de todos los pecados que has cometido. Qué tremendo, hermanos. Ahora, en octavo lugar, la salvación viene a través de una persona. El verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, no viene a través de una religión o algún rito, viene por una persona, Jesucristo. Hay otra palabra clave aquí, hermanos. Es la de las que escribimos, ¿verdad?, al principio, es redención. La salvación se hace posible en base a la redención. ¿Sabe qué, hermanos? Hay más teología en estos versículos que en cualquier otro lugar en la Biblia. Pablo da un resumen aquí y después continúa profundizando en los capítulos que siguen. ¿Qué es la redención? Significa soltar a alguien porque se ha pagado un rescate. Eso es la redención. En el Imperio Romano, hermanos, en los días de Pablo, la redención se usaba en dos maneras diferentes. Se usaba en primer lugar en referencia a los esclavos. Uno podía ir al centro de Roma y ver el mercado de esclavos, podía comprar esclavos ahí. Había más de 500,000 de esclavos en Roma cuando Pablo escribió esta carta. Se dice que más de la mitad de la población eran esclavos. Si alguien tenía dinero, podía comprar los esclavos que quisiera y hacer con ellos lo que quisiera, o sea, podía incluso matarlos. En el Imperio Romano, hermanos, la persona que compraba un esclavo tenía todo el derecho sobre ellos. Ellos no tenían ningún derecho. Entonces, cuando alguien iba al mercado de esclavos para comprar uno, pagaba el rescate y eso le daba poder para hacer lo que quisiera con ese esclavo. Y esa persona que compraba podía o llevárselo a su casa o soltarlo, o sea, porque lo había pagado. O sea, ese es el término usado por Pablo aquí. Pero Pablo más tarde habla de cómo somos, ¿verdad?, en el sentido espiritual, esclavos. Somos esclavos de hábitos malos que no podemos dejar. Somos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos, del pecado. Jesucristo vino y pagó el rescate por eso. Fíjense, un ejemplo de esto está en 1 Corintios 6. Por eso les dije, ¿verdad?, que trajeran su Biblia y lo pueden ustedes buscar. Del 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, dice que hemos sido comprados por precio. ¿Qué precio? Cuando Jesucristo dio su vida por nosotros, compró nuestra libertad. O sea que Él pagó el precio, el rescate, la redención. O sea, ese es el sentido de la redención, hermanos. Alguien paga el precio. En este caso, Dios pagó el precio por nosotros para dejarnos libres. O sea, libres del pecado.
Hermano, la redención se usaba en referencia a los esclavos, pero también se usaba en referencia a los rehenes. Creo que todos, ¿verdad?, podemos entender esto hoy en día, el asunto de los rehenes. Digamos, ¿verdad?, alguien secuestra un avión y hacen un intercambio. Yo suelto a los pasajeros si tú sueltas a estas personas que yo quiero. O sea, es una transacción que ilustra la redención. Alguien, ¿verdad?, que está pagando por la libertad de otro. Entonces, en un sentido, todos somos rehenes. Fíjense, en 2 Timoteo lo que dice, en 2 Timoteo 2, 24 al 26, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, Pablo dice que estamos cautivos del diablo contra nuestra voluntad, somos rehenes y Dios nos libra, nos redime. Ahora, ¿cuál es el precio? En Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Hermanos, fíjense, nosotros fuimos redimidos hace más de 2000 años y algunos aún no saben esto. O sea, ya fuimos redimidos. Ahora, número 9. Y por último, ¿verdad?, podemos decir que la salvación le costó mucho a Dios. O sea, la salvación fue muy cara, muy costosa, le costó mucho a Dios. O sea que muy cara fue la salvación. Para nosotros es gratis, es un regalo, pero alguien tuvo que pagar por ella. Costó la vida del Señor Jesucristo. Ahora el verso 24 de Romanos 3 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Si puedes subrayar esa palabra propiciación, es otra palabra clave en este capítulo. Hay tanto, hermanos, en esta palabra que vamos a dedicar una sección entera la semana que viene para hablar de solo ese versículo. Es uno de los conceptos más importantes que hay que entender. Es una palabra, hermanos, que se usa solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí y en otro lugar en Hebreos, pero se usa a través de todo el Antiguo Testamento. En hebreo es la palabra Kippur, el día de la expiación, el Yom Kippur. Algunas versiones usan la palabra propiciación. La Nueva Versión Internacional usa el sacrificio de expiación. Una definición limitada, ¿verdad?, es estar satisfecho. En Ezequiel 18:4 dice la Biblia: el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. O sea, cuando quebrantas la ley del hombre, pagas la pena, o sea, el castigo que impone el hombre. Cuando quebrantas la ley de Dios, pagas la pena, o sea, el castigo que impone Dios, y esa es la pena de muerte. Entonces la pregunta es: ¿cómo puede un Dios justo y recto perdonarnos y al mismo tiempo juzgar, castigar el pecado? ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, es la pregunta más importante que podamos hacer. ¿Cómo Dios, siendo totalmente puro y aborreciendo todo pecado, puede perdonarnos y a la vez castigar el pecado? La respuesta se halla en una sola palabra: expiación, propiciación. Esta palabra explica el por qué tuvo que venir Jesús al mundo y morir en la cruz. O sea que el punto es este: cuando Dios perdona, no puede decir olvídalo, ¿verdad? No es gran cosa. Dios es totalmente justo, así que tiene que tener una razón para perdonarnos. Tiene que haber una base para hacerlo. Dios tiene esa base en el hecho de que Jesucristo murió por nosotros.
O sea que alguien tuvo que pagar. O sea, no solamente dijo, te perdono, ya no, alguien tiene que pagar. Y el Señor Jesucristo pagó por nosotros. Quiero que veamos esto en el Antiguo Testamento, fíjense. En Levítico 16 explica el día de la expiación. Era un día santo que celebraban los judíos y era un símbolo de lo que había de ocurrir miles de años más tarde, cuando Jesucristo vino al mundo a morir en propiciación o expiación por nosotros. En ese capítulo de Levítico 16 tenemos las instrucciones de cómo tenían que tomar de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para la expiación. Fíjense, el sacerdote tomaba estos 2 machos cabríos, sacrificaba uno de ellos. Esto representaba a alguien dando su vida por los pecados de toda la nación. Luego ponía sus manos sobre el otro macho cabrío, confesando todos los pecados y rebeliones de la nación de Israel, echándolos encima simbólicamente, y después llevarían este macho cabrío al desierto. Ahí lo dejarían suelto. O sea, esto representaba que todos los pecados serían llevados y olvidados en el desierto. A este macho cabrío se le conocía como la víctima propiciatoria, o diciéndole de un vocabulario más así, sería el chivo, ¿verdad? El chivo expiatorio. La Reina Valera dice que lo usaban para hacer la reconciliación sobre él. Y todo esto, hermanos, era una figura de lo que vendría en el futuro, cuando Dios pondría los pecados del mundo sobre el Señor Jesucristo, y de esa manera declararía libre a la humanidad. Vemos ahí en Juan 1:29 lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo, ¿se acuerdan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús es nuestra víctima propiciatoria. Pues decirlo de esta manera, ¿verdad? Es como nuestro chivo expiatorio. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento eran representaciones de alguien que vendría en el futuro, el Mesías, ¿verdad? Para llevar encima de sus hombros la carga de todo el mundo. Ahí en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21 vemos la expiación. Dice, al que no conoció pecado, o sea, ese es Jesús. Jesús no tuvo pecado, era perfecto. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Dios tomó todo el pecado del mundo y lo cargó en Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos amó. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ese es el significado de la expiación, que alguien más tuvo que morir por nosotros. Ahora, volviendo a Romanos 3, ¿por qué creó Dios un plan? ¿O por qué creó Dios el plan de salvación? ¿Por qué mandó a Jesucristo para hacer eso? Lo hizo por 2 razones. Verso 25, lo hizo para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, dice ahí en el verso 25. Otra versión dice, Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Entonces, ¿por qué mandó a Jesucristo para hacer eso? ¿Por qué Dios creó el plan de salvación? Por 2 razones. Para manifestar su justicia, como dije, y en segundo lugar, en el verso 26 dice que lo hizo con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea que Dios lo hizo por 2 razones. Una razón tenía que ver con el pasado y otra con el futuro. En el pasado, dice, en su paciencia, dejó sin castigo a los pecados cometidos antes. Lo que dice aquí, hermanos, es que Dios pasaba por alto esos pecados porque miraba adelante y sabría que Jesucristo vendría. O sea, en otras palabras, Él decía, yo sé lo que pasa ahora, pero sé quién va a pagar por ello.
hay alguien que va a pagar por ellos, el Mesías que viene. Entonces pudo ser paciente con la gente del Antiguo Testamento que pecaban porque sabía que Jesús moriría. Todos los sacrificios, hermanos, de animales del Antiguo Testamento nunca salvaron a nadie. Eran solamente símbolos de lo que iba a ocurrir años más tarde. Cuando Jesús murió, regresó hasta Adán y pagó por cada pecado que había sido cometido desde el principio del mundo. Eso, hermanos, solucionó el problema del pasado. Pero ¿qué de nosotros ahora? Entonces el verso 26 dice que Dios lo hizo para mostrar su justicia a los que nacerían después de Cristo. Dice, en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea, Jesús era el representante de Dios y el representante del hombre a la vez. Representaba los dos lados. Dios, hermanos, es justo en perdonarnos. Él tiene el derecho de perdonarnos en base a lo que hizo Jesucristo. Entonces, hermanos, la cruz, hermanos, cubre el pasado, cubre el presente y cubre el futuro. Cuando Jesucristo murió en la cruz, no murió solamente por los pecados del pasado y los del presente, murió también por los pecados futuros. Es por eso que esta es la sección más importante, hermanos, de toda la Biblia. Su muerte pagó por los pecados del pasado, del presente y del futuro. Ahora, hermanos, para terminar, déjenme hablar de las consecuencias de la salvación. Pablo concluye, dice, en vista de todas estas grandes verdades, hay 3 consecuencias de la salvación. En otras palabras, esto nos sucede como consecuencia de que somos salvos. En primer lugar, no hay lugar para el orgullo. No hay lugar para el orgullo. Verso 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, no podemos decir es que yo soy justificado porque hice esto, ¿verdad? O sea, que no hay lugar para el orgullo. Dios no nos salva porque lo merecemos. Es un regalo, hermanos. No podemos jactarnos como si nos hubiéramos ganado nuestra entrada al cielo. Lo único que podemos hacer es confiar. En segundo lugar, no hay lugar para el prejuicio. O sea, decir, yo sí, tú no. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea que Dios nos ama a todos, a los judíos y a los gentiles. Todos somos salvados de la misma manera por la fe. No hay lugar entonces para el prejuicio. Y en tercer lugar, hermanos, no hay presunción. Verso 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Otra versión dice lo siguiente: entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. O sea que, hermanos, algunos decían, si soy salvo por gracia, ¿qué importa entonces lo que haga? Si la ley no me lleva al cielo, entonces tendré que vivir según las reglas. Pablo dice que la ley todavía es válida. Y es válida, hermanos, por 2 razones. En primer lugar, nos hace conscientes del pecado. O sea, cuando hay
una norma. Se sabe cuando no has llegado a ella, cuando no das en el blanco, ¿verdad? Y tú sabes que no has llegado a la norma, no has dado en el blanco porque hay una ley. Y en segundo lugar, Gálatas 3:24, 23 y 24, ¿verdad? Está la segunda razón. Es que la ley es nuestro ayo. ¿Qué es eso? Es nuestra tutora. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. O sea que la ley nos lleva, nos dirige al Señor Jesucristo. Hermanos, qué maravilloso es saber, ¿verdad?, que este pasaje dice, pero ahora. O sea, a pesar de todas las cosas, ¿verdad?, que tal vez nosotros pudimos haber caído, todo lo que se dice en los primeros capítulos de este libro, y que Pablo está construyendo su caso en contra de la humanidad, y que al final dice, todos somos culpables, pero ahora, o sea que brilla el sol, nosotros podemos ser salvos en el Señor. Bueno, espero, hermano, que Dios, el Espíritu Santo, pueda poner esto en tu corazón, que no tengas tú ninguna duda de que tú eres salvo si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Dije al principio, ¿verdad? Si tú no entiendes esto que estoy diciendo esta noche, tú no vas a entender la salvación. Y espero que tú en esta hora hayas puesto atención y tú recibas por fe, o te sigas gozando por fe en lo que Dios ha hecho por ti. Póngase de pie, hermanos, amén. Padre Celestial, te doy gracias por estas palabras, pero ahora, a pesar de todo lo que hemos aprendido acerca de nuestro pecado en los primeros capítulos, eso no es el fin del asunto. Gracias, Señor Jesucristo, por justificarnos, por declararnos justos, inocentes, como si nunca hubiéramos pecado. Gracias, Señor. Gracias por redimirnos. Gracias porque nos has liberado de la esclavitud de nuestros deseos impuros y de la esclavitud del diablo. Nos has redimido pagando el precio con tu muerte. Gracias, Jesucristo, por tomar nuestro lugar y ofrecerte como la víctima expiatoria por nuestros pecados. Gracias porque Dios quedó satisfecho con lo que hiciste y que Dios, siendo santo y justo, pudo perdonarnos en base a lo que hiciste. Gracias porque somos perdonados cuando ponemos nuestra fe y confianza en ti. Y ahora estamos puros, limpios y sin mancha de pecado delante del Padre. Señor, ayúdanos a vivir así. Ayúdanos a salir debajo de la nube de la condenación, Señor, porque hemos sido perdonados. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor Jesús. Aleluya.